¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Empezamos una semana más de leyendas del deporte, tanto nacionales, mexicanos como internacionales. Hoy, empezando la semana, hoy lunes, tenemos a una grata, a un grato amigo, a un ser humano increíble. Estuve en México jugando tanto como Tigres, como el Club América, allá en la capital del país. Y bueno, hoy nos trasladamos hasta Ecuador, aquel Ecuador de grandes amigos, grandes futbolistas, y hoy tenemos como invitado a Luis Fernando Saritama, que ya está aquí con nosotros. Mi querido Luis Fer, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente muy feliz y contento de poder compartir contigo estos minutos, varios minutos de fútbol, hablando de lo que más nos gusta y bueno, un gusto saludarte y también a todos los mexicanos que nos siguen, que nos están viendo, pues enviarles un fuerte abrazo. Oye, gracias por tus palabras. Y bueno, hace poco estuvo tu ex equipo jugando allá el Mundial de Clubes, haciendo un buen papel. ¿No te pusiste la camiseta de los Tigres en esa ocasión? Mira, estuve muy de cerca de lo que venía siendo Tigres. La verdad que es un club al cual uno lo recuerda mucho, no solamente por el equipo, sino por la ciudad, por lo que significa Monterrey, por lo que expresan siempre sus hinchas, que es estar siempre al lado del equipo. Y bueno, la verdad me alegró mucho después de mucho tiempo verlo en un estatus ya muy alto, ¿no? El poder jugar un mundial de clubes, el poder haber llegado a una final sin lugar a dudas que demuestra que el club ha venido estos últimos años haciendo las cosas bien, con gran plantel de jugadores y con objetivos claros. Y eso creo que, pues sin lugar a dudas, uno que tuvo la oportunidad de estar en el equipo regio, pues eh, le pone feliz porque tengo muchos amigos, bueno, ya no están casi la mayoría, pero sin lugar a dudas que es muy gratificante ver a un equipo como Tigres que está consiguiendo todo lo que ha conseguido, ¿no? Claro, claro, qué bueno, me da mucho gusto y te hice la pregunta porque de repente todos empezaron a salirse con sus camisas de los Tigres en el momento que pues en alguna ocasión vistieron la camiseta del cuadro norteño y bueno, por eso te hice la pregunta, si no te la pusiste tú de casualidad, pero bueno, qué bueno que me comentas de que estás un poco al tanto de lo que pasa y de lo que pasa con tu ex equipo. Volviendo al tema, mi querido Luis Fernando, realmente dicen que recordar es volver a vivir. Recordar nuestros inicios a veces como que los perdemos en el camino porque te vas mentalizando al día a día de lo que estás viviendo, ¿no? Y más cuando ya estás en una competencia de alto rendimiento como es el fútbol profesional en la primera división. Pero no me negarás de que cuando uno se inicia allá en el campo, con los amigos, con los cuates, como decimos aquí en México, donde jugamos la cascarita igual, ¿no? Ponemos dos piedras en la calle y la Copa del Mundo es la Coca-Cola de 2,5 litros y así prácticamente todo mundo empezó, pero cuéntame esa historia allá en tu natal Ecuador. Bueno, efectivamente, como tú lo has descrito un poco, nosotros salimos desde la esencia del fútbol, que es el parque, el barrio, el tener la oportunidad de juntarte con amigos, con niños o jóvenes de tu misma edad, tratar de divertirte, de jugar sin ninguna preocupación, que eso es lo que uno extraña, creo que de grande, cuando es niño uno en cualquier espacio reducido o en cualquier cancha de parque o de barrio, pues se divierte y bueno, en el caso particular mío, pues tuve la oportunidad yo soy de una ciudad que se llama Loja, al sur de Ecuador, que es una ciudad bastante pequeña comparándola con Guayaquil, con Quito, la capital. Y bueno, ahí empecé en mis inicios, soñando con llegar al fútbol profesional. En mi ciudad no había equipo profesional, entonces ya te imaginarás que era mucho más difícil por ahí buscarse una oportunidad. Pero bueno, a los 13 años tomé la decisión de partir para la capital, para Quito, y buscar suerte en uno de los equipos importantes del país, como Deportivo Quito.
y ahí inicié mis primeros pasos a nivel del fútbol. Pues sin lugar a dudas, uno recuerda mucho eso porque a la final, a lo largo de una carrera, es donde empiezan los sueños y donde comienzas a trabajar para tratar de plasmarlos, ¿no? Por supuesto, has dicho una gran realidad, eh, pero no te vas a... Déjame contarte algo, mi querido Luis Fernando. Fíjate que he hablado con tantos futbolistas y les hago la misma pregunta, pero la mayoría de ellos no tenían la intención de ser futbolistas. Llegaron, ahora sí que de panzazo, como decimos aquí en México, de pura chiripada, se encuentran con que pues, los vieron y tenían el talento, pero ellos no se imaginaron jamás de que iban a ser futbolistas profesional. En tu caso veo que estabas ahora sí que mentalizado de querer cumplir tu sueño, que era ser futbolista profesional hasta que lo lograste. Pero cuéntame, ¿cómo llegaste al Deportivo Quito, que es una de las grandes instituciones de allá de Ecuador? ¿Cómo fueron esos inicios? Porque pues, no es como ahora, obviamente. En aquel entonces era complicado poder demostrar tus cualidades con el primer equipo, porque los de arriba no querían que los de abajo pudieran subir. A comparación de ahora, que ahora ya blindan al muchacho, desde los 13, 14 años ya los blindan, y si tienen el talento listos como para debutarlos en primera división o venderlos al extranjero, que no se diga más, ¿no? Pero en esos entonces, lo que nosotros vivimos, bueno, yo te llevo 10 años de diferencia, pero lo que nosotros vivimos era realmente muy complicado, no era tan fácil llegar a una institución, bueno, es fácil entrar, pero consolidarse con el primer equipo o llegar al primer equipo era muy difícil, Luis Fernando. Sí, sin lugar a dudas. Creo que uno valora a veces los momentos o las diferentes circunstancias en las cuales tiene el fútbol, tanto en el pasado como en la actualidad, y encuentra muchas diferencias. Hoy por hoy hay muchas circunstancias que de alguna u otra manera ayudan al futbolista para hacer o para poder madurar más rápido, ¿no? Como en el caso de los jugadores jóvenes. Creo que en nuestros tiempos sí era un poco el proceso mucho más lento y eso hacía que tú te esforzaras mucho más porque si bien es cierto, tenías menos herramientas dentro del fútbol, en cuanto al tiempo era reducido, porque si hasta los 17, 18 años no debutaste, pues seguramente ya no hubieras llegado a ser profesional. Entonces, lo que te puedo contar de mí es que tengo una anécdota muy, muy linda que es que cuando era pequeño, cuando tenía 8 años, veo a jugar a mi selección por la televisión en una Copa América acá en Ecuador y jugábamos Ecuador-Uruguay, era el primer partido de la Copa América y claro, verlo no le habíamos ganado nunca a Uruguay, ¿no? Uruguay una potencia futbolera desde ese tiempo y ganarle 2-0, un gol del Tanque Hurtado y el segundo gol con goles de Alex Aguinaga fue algo que a mí me marcó muchísimo y lo digo, siempre lo digo en las entrevistas cuando digo, bueno, de tus inicios, ¿por qué? Porque cuando lo vi a Alex marcar el segundo gol y festejar, ya Alex toda una figura en México, dije, wow, yo quisiera llegar a ser como él, ¿no? Y por ahí ponerme la camiseta de la selección. Y a partir de ahí, ese sueño iba creciendo, 8, 9 años, 10 años, uno soñaba con ser futbolista, con decir, bueno, voy a practicar todos los días, ingresas a las escuelas de fútbol, eh, y comienza un poco ese proceso, ¿no? Y a los 13 años tomar una decisión de irte de tu familia, creo que por ahí, yo lo digo, es muy difícil a veces tomarlo porque eres un niño, ni siquiera eres un joven, eres un niño. Y tuve la oportunidad de irme a esa edad. Me abrieron las puertas, obviamente, para las pruebas. El Club Deportivo Quito, que en ese tiempo era uno de los importantes, y bueno, ahí comenzó este proceso. Eh, Paradójicamente, Deportivo Quito era el club donde había salido Alex Aguinaga, entonces por ahí también fue el enfoque para ir a probar suerte. Y, y bueno, todo se fue dando, fui quemando etapas, fui subiendo formativa tras formativa en el fútbol base y bueno, a los 16 años se me da la oportunidad de subir al primer equipo y ahí todo cambia, ¿no? Fue tan rápido, creo que en mi caso particular fue ciertamente rápido porque pude debutar, pude consolidarme un poco
en el primer equipo y a los 19 años, pues prácticamente ya ser convocado a la selección nacional. Y mi primera convocatoria, pues ni te imaginas quién fue mi compañero de habitación, el Alex mismísimo Alex Aguinaga. Aguinaga. Entonces sí, entonces es algo que realmente uno dice, wow, los sueños se pueden cumplir, tú puedes esforzarte al máximo para llegar a eso. Y bueno, un niño de 8 años que vio a un referente, un ejemplo, pues después de 11 años, pues lo topé ahí en el tema de la concentración, siendo compañero de habitación y siendo mi compañero en la selección. Realmente es algo muy bonito de contar. No, por supuesto, y qué bueno que el buen Alex Aguinaga te haya dado esos consejos para conseguir consolidándote, ¿no? Ahí en el fondo, a mis espaldas, tenemos una foto tuya precisamente con tu camiseta, en la camiseta amarilla de la selección ecuatoriana de fútbol. Y bueno, allí por lo menos te vemos ahora sí que ya con el cabello como que te cortaron el cabello, ¿no? Porque anteriormente lo traías largo, era el que te daba las fuerzas para ahora sí, para hacer tu buen fútbol, que siempre lo tuviste. Pero ¿qué tiene Luis Fernando Saritama que en el 2000, en el año 2000, debuta en el primer equipo para luego ser cedido al 2004 ahora sí que a otro club importante, pero ya fuera de tus fronteras? Te vas y te quedas en Perú, en una también de uno de los equipos más importantes, como es Alianza Lima, si no mal recuerdo. Son esos 4 años que prácticamente aquí en México un jugador debuta, y créeme que no se va a ir al extranjero después de 4 años, y mucho menos lo van a contemplar para para la selección mayor de fútbol. ¿Cómo fue tu proceso tan rápido y a cierto punto pues no le tuviste, no miedo, el futbolista nunca tiene miedo, pero nerviosismo para ahora sí que para representar a tu país, y segundo, para ser un extranjero en una liga tan bien competitiva como es la peruana? Sí, creo que sin lugar a dudas, que como te mencionaba, creo que uno va quemando etapas y a veces, pues en mi caso particular, creo que fueron muy aceleradas, ¿no? Y bueno, enhorabuena, pero sin lugar a dudas, debutar a los 17, a jugar por tu selección a los 19, irte a jugar a un equipo como Alianza Lima a esa misma edad, a los casi 18, 19 años, y ser la primera experiencia internacional y un equipo como Alianza Lima, que era un equipo grande. Eh, pues creo que fue eso, me ayudó muchísimo para madurar. Tuve la fortuna de ir con un compañero en ese momento, Valdión, que también lo tenía en mi equipo acá en Ecuador, y éramos como que la dupla en ese momento, él jugando delantero y yo como volante. Y eso ayudó mucho porque, claro, eh, nos adaptamos rápidamente, el apoyarse el uno con el otro fue bueno, recibimos mucho cariño o mucha predisposición de la gente para con nosotros, y eso creo que fue muy, muy importante para adaptarnos rápidamente. Y un plantel de jugadores que nos abrió la puerta para poder hacer nuestro fútbol y podernos a tan corta edad tratar de llegar a consolidarnos. Creo que todo salió espectacular al ser campeón, y eso, siendo campeón con un equipo grande, te abre muchas posibilidades en todo sentido. Creo que eso también afianzó la posibilidad de estar en la selección, de poder seguir el proceso. Y, y bueno, la verdad que en cuanto a lo que uno podía rendir, pues venía muy enfocado, venía muy ilusionado de tratar de ganar cosas. En mi club, en Deportivo Quito, todavía no había conseguido un título, y bueno, al tener la primera experiencia dije, habría que aprovecharla, y gracias a Dios, gracias al plantel que tuvimos, pudimos ser campeones, y eso creo que ya te da otra posibilidad para seguir creciendo en tu fútbol y poderte consolidar, porque a la final no es que ya eres un jugador profesional, sino que vas en un proceso de consolidación que a los 19 años pues podría parecer que es muy joven, ¿no? No, eras un muchacho todavía, eras un chamaco, eras un niño todavía cuando estabas ahora sí haciendo tus primeros pininos en el mundo del fútbol. Pero cuéntame una cosa, mi querido Luis Fernando, y te lo digo por experiencia propia. En una ocasión a mí me dijeron, y te lo digo, me lo dijo un profesor, el entrenador del club.
me dijo, o estudias o juegas al fútbol. No puedes las dos cosas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo veo tu perfil y eres un profesionista, tanto deportivo como en tu área laboral. ¿Cómo poder llevar esos dos roles a la perfección? Mira, yo creo que una de las cosas que efectivamente suceden en el fútbol es que se puede pensar, bueno, de hecho es muy difícil poder hacer dos cosas, o creo que el entorno o a veces mismo el fútbol te genera una exigencia muy, muy fuerte que inclusive, bueno, puede ser el entrenador o el entorno del equipo en que estés que te obliga un poco a decidir entre el fútbol y el estudio. En mi caso particular tuve una ventaja que desde muy pequeño mi madre, que fue quien me educó, me dijo, bueno, yo te apoyo en todo lo que tú quieras, si quieres ser futbolista yo te apoyo, pero lo único que te voy a pedir es que estudies. O sea, ese era como que el compromiso o el pacto que tuve con mi madre y desde muy pequeño pues traté de aprovecharlo al máximo. Entonces, ese apoyo iba de la mano con la exigencia de también poder estudiar y eso me ayudó muchísimo a lo largo de mi vida, no digo de mi niñez, porque a la final siempre fui un tipo que a pesar de que jugaba al fútbol, trataba de prepararme en la parte académica, de estudiar. Obtuve una beca en el colegio acá cuando vine a Quito a los 13 años, entonces tenía que defender la beca, tenía que ser un buen estudiante. Eh, Todo eso hizo que de alguna manera uno tenga una óptica un poco diferente y también un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Porque no era fácil. Me acuerdo que en mi niñez, juventud, el colegio que me dio la beca era muy lejos de donde yo vivía, entonces tenía que hacer esfuerzos como levantarme a las 4 de la mañana, alistarme para ir a estudiar de ese punto donde vivía a donde era mi colegio. Por la tarde, después del colegio, no regresaba ni siquiera a mi casa, tenía que comer algo por ahí, por el colegio y irme a los entrenamientos. Y después de los entrenamientos, bueno, llegar a la casa a comer algo y enseguida hacer deberes o hacer ejercicios físicos para poder estar mejor. Entonces, prácticamente era una exigencia fuerte y bueno, a lo largo de eso me enfoqué, pude obtener mis estudios a nivel de colegio, de universidad. Y lo digo, la verdad es duro, sí, pero yo creo que los tiempos cambian y el jugador de fútbol también debe exigirse en esa parte para poder tener mayores oportunidades en otros ámbitos, ¿no? Eh, Por supuesto, Luis Fernando, y lo digo con todo respeto para todo ahora sí que para el gremio del futbolista, ¿no? Nosotros que hemos estado vinculados, sabemos cómo es un futbolista, ¿no? Hasta cierto punto les gusta mucho esa fama, el ego de que ya llegué a primera división, tengo la camiseta de X equipo. ¿Cómo poner ahora sí que, o seguir teniendo los pies sobre la tierra, de decir, bueno, yo ya debuté, pero tengo que seguir defendiendo mi beca porque es lo más importante, es un compromiso que yo ya tengo con mi madre. Regularmente nosotros, los jóvenes, sobre todo nosotros hombres, ¿no? A esa edad a veces como que nos importa dos pepinos y como que nos gusta mucho la rumba, la fiesta, que no se digan las chicas en ese entonces, ¿cómo mantenerse todavía ecuánime a lo que quieres? Sí, es difícil, es dificilísimo. O sea, yo que ahora que te escucho y que dices la rumba y la fiesta, había momentos en mi colegio que claro, yo no podía ir a una fiesta porque tenía que concentrar o descansar para el partido, o, o no podía salir con la chica que me gustaba porque tenía que ir a entrenar. Y es durísimo, o sea, para un niño joven que creo que vive la vida, eh, porque uno no madura a esa edad, uno piensa que en esa edad sería lindo tener tu novia, tener tus amigos, tu fiesta, y bueno, Por dejar supuesto, eso de lado para... uno no piensa en madurar en esa edad. Exacto, entonces
te toca hacer muchos esfuerzos y creo que esos son los grandes sacrificios que a veces tiene eso, ¿no? Porque claro, podría haber no estudiado y por ahí el fútbol después te da la oportunidad de ser un poco famoso, de ganar bien bueno, y que venga todo lo que significa el entorno del futbolista, que es fiestas, mujeres, todo lo que sea, pero bueno, creo que ahí tiene que haber mucha inteligencia emocional para cumplir los objetivos y para todo hay tiempo. Yo creo que llega un momento en el cual que ya cuando le coges el tino y te esfuerzas y comienzas a tener un nivel de estudio y de entrenamiento adecuado, sabes en qué momento puedes ir con tu novia o salir con tus amigos o ir a cenar con tus amigos o también festejar en algún momento algo. Entonces, es cuestión de nada más agarrarle el ritmo, agarrarle la vuelta y tratar de seguir para adelante, ¿no? Luis Fernando, cuéntame, ¿tú seguías estudiando cuando debutaste en Primera División? ¿Qué te decían tus compañeros de la escuela cuando llegaban? Cuando llegabas, me imagino que todos te miraban, los profesores, ni que se diga, a lo mejor te decían, ¿quieres que yo te pase? Me regalas una camiseta o me traes el autógrafo de tal jugador, pero me imagino que muchas de esas cosas habrás pasado. Cuéntame una anécdota de esas. Bueno, hay muchas. Yo bueno, de defender mi beca, pero el último año tuve una particularidad que mi último año del colegio, que era digamos, el sexto, y ya me habían subido al primer equipo que entrenábamos en las mañanas, entonces no podía hacer las dos cosas realmente ahí por tiempos, o sea, no podía ir al colegio ni entrenar. Entonces el equipo y el profesor me dijo, bueno, tienes que hacer algo con tu colegio porque tienes que primero venir a entrenar. Tuve la bendición de tener a una persona que siempre me apoyó, era el rector del colegio y me dijo, bueno, ok, vamos, te vamos a apoyar. Anda a entrenar y después de entrenar vienes al colegio y te quedas hasta la tarde haciendo tus tareas. Y eso para mí fue algo que me ayudó muchísimo porque dije, no, ya tengo que dejar el estudio y en el último año. Y me ayudaron de esa forma, obviamente fue más el esfuerzo, pero la ventaja mía fue que como siempre fui cumplido en los años anteriores, los entrenadores, digamos, los profesores valoraban mucho lo que hacía. Y eso permitía que me ayudaran un poco más, porque no era el típico que, bueno, es futbolista, no lo vamos a ayudar o qué se puede creer o no. No, al contrario, O les tienes demostré ciertas que, ventajas o en algo. exacto, les demostré siempre que yo podía ser un buen estudiante, me comportaba a la altura, cuando me exigían al máximo respondía, entonces me fui ganando esa confianza de los profesores y bueno, a uno que otro que era hincha del Quito me facilitaba un poco, pero el que era de Liga, que era el archirrival, me ponía las cosas más difíciles. Igual tenía que rendir y responder a esa confianza, así que por suerte bien, mis compañeros siempre bueno, cuando ya supieron que subía al primer equipo y que debutaba, me felicitaban, ya te veían, bueno, dame un autógrafo para la mamá o el papá que eran hinchas de la muerte del equipo. Y ya como que todo como que comienza ya a vivir una situación mucho más fácil, una situación mucho más que también te hace sentir a ti orgulloso de lo que vas consiguiendo y eso creo que es principalmente la motivación que vas teniendo a lo largo de esos años, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, realmente a nadie se la he preguntado, pero se me hace muy buena pregunta. Eh, para ti que fuiste futbolista profesional, fuiste mundialista 2 veces con tu selección, has sido jugador en el extranjero, ¿te gusta la fama? ¿Me podrías repetir la que le escuché medio entrecortada la pregunta? ¿Te gusta la fama? Mira, no te voy a negar, realmente sí. Creo que uno sobre todo cuando es joven, cuando comienza a vivir la experiencia o el entorno del fútbol, valora mucho eso, el que te pidan un autógrafo, una foto, el que llegues a un lugar y
te abran las puertas, o no sé, un restaurante, un lugar y digan, no, ahí va, sepárale la mesa o cosas así. Son cosas que te hacen sentir bien. Pero al mismo tiempo creo que la fama trae consigo atrás algo que de primera instancia no lo ves, pero después con el tiempo, van pasando los años, te vas dando cuenta que también tiene algo negativo la fama, ¿no? Y que es que a veces no todo es tan bonito desde el punto de vista que tienes que saber escoger con quién estás, que no todos están contigo por lo que eres como persona, sino por lo que en ese momento llegas a representar o a ser como famoso. Y con el tiempo lo vas digamos, entendiendo un poco. Y creo que al final de los años de tu carrera lo vas entendiendo mucho más porque todo va cambiando y todo va como que teniendo un ciclo, ¿no? Terminas como comienzas un poco. Y, y bueno, ahí uno se va dando cuenta que todas esas cosas simplemente tienen un ciclo y que tienen un momento y que tienes que tener los pies sobre la tierra para saber que una vez que se termina eso, pues empieza la verdadera vida del futbolista o de la persona que en ese momento está terminando de ser futbolista. Entonces, son cosas que te hacen madurar mucho más rápido, pero desde luego que todo ese entorno tiene el fútbol, pues te gusta también la parte de afuera, ¿no? No solamente dentro de la cancha. Por supuesto, acabas de mencionar algo muy cierto. Terminas como cuando empiezas. Esa es una frase muy buena, muy efectiva, porque es una realidad. Te van desplazando, ahora sí que las nuevas generaciones. Y de repente como que dices, ¿y qué pasó? Ya no, ya no me piden autógrafo, ni me toman, ni me piden la foto, ¿no? Y bueno, eso es así. Y realmente futbolista es tan corta esa vida, es tan cortita que cuando menos te das cuenta, pues prácticamente ya tu carrera está a punto de terminar, ¿no? Pero eh, lo bonito es recordar lo que haces, lo que has hecho y sobre todo esas grandes anécdotas. Mi querido Luis, vámonos a Alemania. Vámonos a Alemania en ese mundial donde ustedes fueron a hacer cosas muy importantes. La Comebol es una de las áreas muy duras, muy fuertes que hay, ahora sí que en el mundo del fútbol, comparada casi con la de Europa. Ahora sí que hay equipos muy competitivos y por ende, ahora sí que equipos ya tradicionalistas por jerarquía, ¿no? En el caso como Brasil, puede ser Argentina, y por allá podría ser Uruguay, que Uruguay últimamente ha estado perdiendo mucho el control. Pero competir en esa área de ustedes es pero demasiado complicado. Pero bueno, llega Alemania y llegan hasta los octavos de final. Cuéntame esa historia de cuando ahora sí que te anuncian de que te vas con el equipo, tu primera participación en un mundial, ya no es Perú, ya no es México, ahora es representar a tu país en una Copa del Mundo, que es lo que sueña todo futbolista. Y bueno, tú empezaste queriendo ser futbolista profesional, pero creo que nunca pensaste de que ibas a llegar a vestir la casaca de la selección ecuatoriana y sobre todo ir a un mundial. Sí, la verdad que, o sea, te podría decir que uno lo que más lindo como recuerdo tiene es primero defender la camiseta de la selección y después, en la manera particular, bueno, volvemos un poco al tema de todo lo que se da dentro de mi carrera futbolística, todo medio rápido, porque a los 19 estoy debutando con la selección y a los 21 me están convocando para ir al Mundial. Y bueno, la verdad que fue muy lindo saber que todo ese esfuerzo que hice en ese momento sirvió para que me tomaran en cuenta en un grupo que creo yo es el grupo más
exitoso que ha tenido la selección ecuatoriana, un grupo de jugadores de élite de diferentes, digamos, de diferentes generaciones, en donde, bueno, pues sigue, después de haber clasificado al Mundial de Japón y Corea, sigue el buen nivel de la selección y la consolidación de estos jugadores, ya no solamente a nivel local, sino internacional. Y nos toca la posibilidad de llegar a nuestro segundo mundial y en un país tan futbolero como Alemania y tan sofisticado a la vez, donde nosotros lo disfrutamos al máximo. Creo que el enterarme de estar en la convocatoria de los 24 fue algo impresionante. De hecho, me enteré recibiendo clases de la universidad y fue bastante anecdótico porque prácticamente lo festejé junto a mis compañeros de aula y a la profesora en ese momento que de fútbol no sabía nada. Y, y bueno, a partir de ahí me acuerdo mucho el poder estar en un país como Alemania que nos trató de maravilla, que este grupo de jugadores sabía que para muchos de ellos ya estaba terminando su ciclo en la selección y era su última oportunidad de dejar una huella. Y vaya, qué huella importante que dejaron porque el haber conseguido ganarle a Polonia, a Costa Rica, después eh, haber hecho una primera etapa muy, muy buena y después ya enfrentarnos a una selección como Inglaterra, que claro, era enfrentarse a una selección muy fuerte y que todo en los papeles decían que nos iban a golear y bueno, por poquito, si no hubiera sido por un tiro libre de Beckham, eh, y por dos opciones que tuvimos claras que no lo pudimos concretar, otro hubiera sido el suceso, pero la verdad que fue maravilloso, un gran mundial, eh, el poder estar con jugadores que realmente para mí fueron ejemplos a seguir, como, como Agustín Delgado, Méndez, Antonio Valencia y los demás, Iván Hurtado, en fin. Creo que eso nos ayudó muchísimo para, sobre todo los jóvenes que recién empezábamos nuestra historia dentro de la selección, para ir pensando en que podíamos llegar a seguir marcando esa evolución del fútbol ecuatoriano. Y bueno, creo que eso ayudó muchísimo para que los que veníamos de atrás pues ganáramos mayor confianza y tuviéramos oportunidades a nivel de selección y del fútbol internacional. Por supuesto. ¿Cómo viviste esa primera experiencia, mi querido Sari? Una cosa es platicarlo, una cosa es, pues ahora sí que estar allá realmente, ahora todo lo que conlleva pues una Copa del Mundo, ¿no? Desde que aterriza el avión, la bienvenida que te da el comité organizador, el hotel, las conferencias, ir a los entrenamientos, el partido del debut. ¿Cómo viviste todo esto? ¿Cómo dormías a sabiendas de que pues allí estabas? No, yo lo disfruté al máximo. La verdad que una de las cosas que uno como joven o tiene dentro del fútbol es que comienzas a ver o a vivir experiencias que no las tenías, ¿no? Y estar en Europa, estar en Alemania, el poder ver los estadios que prácticamente son realmente espectaculares en todo sentido, los entrenamientos, la logística, todo el entorno que tiene la selección a nivel de lo que significa un mundial y después, bueno, enfrentarte a rivales que antes solo los veías en la televisión como Beckham, Lampard, Gerrard, Owen en ese momento, Rooney, y verlos que estás enfrentándolos, pues te llena de mucho orgullo y dices, wow, lo podemos hacer, podemos seguir creciendo como país, como selección, como futbolistas y bueno, en ese momento creo que te llenas de mucho orgullo y dices, ok, si quieres estar o quieres evolucionar en tu juego, en tu futuro, pues tienes que tomar esas referencias y apuntar a tratar de llegar a estar ahí. Claro, ¿cambiaste tu camiseta con algún personaje de todos los que me has dicho? Sí, mira, tengo la suerte de tener una colección de 450 camisetas.
Wow. Espero llegar a las 500 con algunos amigos que todavía tengo dentro del fútbol, pero claro, muy, muy lindo el tener recuerdos de los mundiales, también de poder estar enfrentando a grandes rivales. Entonces, bueno, dentro de esos recuerdos siempre están jugadores importantes como, bueno, de los que me acuerdo, Smalling de Inglaterra, Benzema de Francia, bueno, de México Torrado, Memo Ochoa, que fue mi compañero también en América, eh, Marcelo Díaz en Chile, Valdivia, bueno, y a nivel de lo que es Smalling de Inglaterra. Tengo algunos jugadores internacionales y sobre todo de Europa, y bueno, eso creo que a la final en esta pandemia que tuvimos la oportunidad de arreglar un poco el salón de recuerdos, pues te comienzas a acordar todas esas anécdotas y esas experiencias y te llena de mucho orgullo haber pasado por ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tantas playeras, mi querido amigo? Mira, uno creo que yo siempre digo que uno cuando vive el momento de futbolista a veces no le pone mucha atención a a esas cosas que después se vuelven recuerdos, ¿no? Pero hoy los valoro muchísimo. Tuve la fortuna de que tuviera a mi madre como mi gran seguidora y tiene recortes desde cuando era niño hasta cuando ya jugaba afuera, jugaba en la selección y claro, ahora que me los pongo a ver, digo, wow, qué increíble, o sea, cómo uno no valora cuando está por ahí en ese momento, pero después ya cuando estás en otra etapa, pues ver tus zapatos, tus camisetas, tus recuerdos, tus fotografías y todo, es algo muy lindo bueno, obviamente lo transmites a tus hijos, a tu familia y bueno, hay que hacerles un gran sitial en la casa, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, mi querido amigo, cuéntame. De repente llega el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Liga Mexicana de Fútbol. Cuando te llega ese llamado, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? ¿Ya sabías, ya conocías lo que México venía haciendo desde el 2001, que se integra a la Comebol para participar tanto en Copa Libertadores en el 2001, donde precisamente juegan la final con Boca Juniors y se pierde, como en el 2003, eh, perdón, el 93, cuando llega México a jugar la Copa América por primera ocasión, precisamente allá, en tu país, si no mal recuerdo, en Ecuador. Eh, ya conocías, ya sabías pues, lo que México representaba, pero en realidad tú, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente cuando te dijeron, bueno, llega Tigres y nos vamos para México? Bueno, yo después del Mundial de Alemania regreso al país y, bueno, pues, se da la posibilidad de que el club, el cual era dueño de mis derechos deportivos y económicos, recibe dos ofertas, una era de Rusia y otra era de México. Y bueno, ahí en ese tiempo mi representante pues me dijo, bueno, ¿a dónde quieres ir? Si ir a México, ir a Rusia. Y claro, no lo pensé dos veces, dije México, un país que conozco, que es cercano, que siempre jugábamos partidos amistosos contra México con la selección, que tenía la fortuna de tenerlo a Alex, que me habló maravillas de lo que significa jugar en México. Y bueno, dije, creo que ahí es donde yo tengo que estar por todo lo que significa, por la cultura que es muy, muy parecida y muy cerca a lo que es nuestra cultura latinoamericana. Y bueno, tomé la decisión, sabía lo que era Tigres desde afuera, ¿no? Pero ya el vivirlo casa adentro fue algo espectacular. Monterrey, la ciudad fabulosa, el equipo en sí, realmente me sorprendió mucho desde un inicio cómo vivían el fútbol en México. Es algo que
acá en Ecuador sí se daba, pero lo que más me impactaba es que a nivel de los integrantes de la familia en México era algo impresionante, ver mujeres que les encantaba el fútbol, bueno, los niños ni qué se diga. Y todo eso hizo que a mí, yo desde que estuve en México me enamoré mucho del país por todo lo que era. Me costó un poquito adaptarme, pero a volver a estar solo más que nada, porque pasé mucho tiempo solo desde joven y después ya tuve mi familia cerca de mí acá en Ecuador, en la ciudad donde estaba, en Quito, y salí a México otra vez a estar solo, pero la verdad me trataron muy bien. Tigres es un equipo realmente muy lindo en todo sentido. Pude hablar con Iván Hurtado, que había estado años atrás también en Tigres. Bueno, Alex me contó maravillas también del club y eso creo que hizo que fuera mucho más interesante la posibilidad de estar desde un inicio. Y bueno, creo que una de las cosas que por ahí uno se quedó con esa espinita es que el periodo fue corto, ¿no? Y después me fui a la América al siguiente año, entonces, pero sin lugar a dudas, muy, muy contento por haber conocido Monterrey y un equipo tan importante como Tigres. Y bueno, y hablando del Club América, eh, ahora sí que prácticamente como lo han catalogado algunos futbolistas que han estado aquí en México, el caso de Oscar Ruggeri, el caso de Iván Zamorano, el chileno, que del Real Madrid llegan al América y lo comparan, que el América es como el Real Madrid de allá, de España. Cuéntame, tú ya conocías obviamente al América porque pues la habrás enfrentado cuando pertenecías al cuadro felino. Cuando te llegue esa posibilidad, ahora sí que es trasladarte a la Ciudad de México a un nivel de, ahora sí que no sé cuántos, 2.500 metros a nivel del mar, la contaminación a lo máximo, la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, es difícil adaptarse a una ciudad como la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa adaptación y cómo es que llegaste? ¿Cómo fuiste recibido por el cuadro, ahora sí, milloneta, como le decimos aquí en México, donde han pasado grandes figuras del fútbol internacional, precisamente al club al cual perteneciste? Sí, bueno, yo creo que después de haber tenido la experiencia de estar en el fútbol mexicano, de conocer a todos los equipos, de estar en un club como Tigres, en una ciudad como Monterrey, fue más fácil, digamos, ir a la América, pero bueno, obviamente la ciudad en sí totalmente diferente. Yo había estado anteriormente a esa experiencia ya de vivir en México, pero solo de pasada y cuando voy a vivir digo, wow, bueno, a ver un poco, vivir cerca de donde entrenas, tratar de estar lo más cerca posible del club, no salir mucho en horas pico y bueno, y estar en un club como América, que era, es uno de los más grandes de todo México, pues sin lugar a dudas fue algo muy, eh, muy importante dentro de mi carrera. Había tenido la oportunidad de estar en equipos importantes hasta ese momento, como Alianza, como el Deportivo Quito acá y todo, pero a ese nivel de, 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 hinchas, a ese nivel de capacidad de lo que es el entorno de un club grande como el América, no. Y bueno, esa experiencia para mí fue sin lugar a dudas muy, muy enriquecedora. Es un club exigente al 100 en todo lo que significa su entorno, en todo lo que significa el club. Y bueno, me recibieron bastante bien el plantel, el club, el cuerpo técnico, los dirigentes. Creo que se portaron como siempre a la altura. No había tenido ningún compañero que haya estado en el club antes, entonces no tenía muchas referencias en ese sentido, pero ya sabía lo que significa América en todo lo que representa, ¿no? Y bueno, tuve una buena llegada con el Memo, con Salvador Cabañas, con Pipino, sobre todo con los extranjeros y con Villa, que me acuerdo que Germán siempre se portó bastante bien conmigo y eso creo que hizo mucho más fácil mi adaptación al equipo.
creo que de entrada me fue muy bien. Después, bueno, ya un poco las circunstancias fueron cambiando un poco, pero creo que el haber llegado a instancias importantes de la Copa Libertadores junto al equipo, el haber llegado a la final con el América contra Pachuca, pues fue porque teníamos un gran equipo y un gran plantel que siempre buscaba llegar a lo más alto. Claro, ¿cómo eres realmente, mi querido Luis Fernando, fuera de lo que es la burbuja del fútbol? ¿Eres una persona tranquila? ¿Te gusta estar con la familia? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta tomar una cerveza? ¿Eres bohemio? ¿Eres rockero? ¿Cómo eres en realidad? No, mira, yo soy muy, muy tranquilo, soy muy equilibrado, si lo puedo resumir en una palabra, es equilibrio. Trato de disfrutar al máximo a mi familia, hoy que tengo a mi hijo, que soy padre, que tiene 4 años, trato de disfrutarlo al máximo y bueno, sigo tratando de aprovechar mi tiempo. He hecho algunos emprendimientos acá en mi país, he creado 2 empresas, me sigo preparando, ahora estoy tratando de ya haber terminado mis estudios dentro de la parte de la universidad, ahora estoy enfocado en hacer una maestría, entonces estoy evaluando si me voy o no al extranjero a hacerla junto a mi familia, entonces son cosas que siempre como que me trazo objetivos, me trazo exigencias y bueno, y obviamente disfruto lo que es mi familia. Los fines de semana, sí, cualquier asadito con los amigos como para despejar un poco la mente y disfrutar. Pero básicamente es eso, vivir todas las instancias de lo que hoy ya como padre, esposo y profesional me exige, ¿no? Desde el 2014, Ecuador se va a Río, donde también estuviste allá. 2018, realmente ya el Alzheimer ya no me ayuda mucho, que digamos, pero creo que Ecuador no va a Rusia. Ahorita ya entra de nueva cuenta, ahora sí que la cuenta regresiva para Qatar. ¿Cómo ves a tu selección? Tú eres, ahora sí que voz autorizada para poder hablar de esta nueva generación de futbolistas que tienen que poner el nombre de alto como ustedes lo pusieron en Corea, Japón, en Alemania y obviamente en Brasil. ¿Cómo ves esta nueva generación? ¿Hay algún tipo de conexión entre, ahora sí que la vieja guardia y la nueva generación? ¿Hay ese apoyo o cómo va la cosa? Mira, realmente creo que hoy la selección está teniendo una transición que hasta el momento es positiva. Después de haber estado en Brasil 2014, tuvimos un cambio generacional. Muchos de nosotros terminó nuestro ciclo y bueno, algunos se quedaron, sobre todo los que estaban más jóvenes y comenzaron a llegar la nueva generación. Se había arrancado muy bien como para poder pensar en Rusia, ganando los primeros 4 partidos de la mejor forma, la selección jugando muy bien, pero no se logró consolidar ese gran inicio a lo largo de las eliminatorias y terminamos sin estar clasificados al Mundial de Rusia. Eso creo que fue un golpe durísimo, Ecuador lo sintió mucho a nivel del fútbol y el país lo sufrió. Y ahora realmente después de haber tenido un inicio un poquito diferente por cambio de entrenador, porque no se comenzó con el entrenador, con Jordi Cruyff, el proceso, después estuvo un poco tiempo y se fue. Viene Alfaro de Argentina y bueno, tiene un arranque muy bueno en estas 2 primeras fechas de eliminatoria y bueno, ya 4, ¿no? Y eso hace que hoy Ecuador nuevamente comience a confiar y decir, bueno, tenemos una selección que está fuerte, que ya lo demostramos en estas primeras fechas y que nos hace soñar nuevamente, pero bueno, también uno con la experiencia que tiene sabe que no es fácil jugar las eliminatorias, que son muy largas y puede pasar muchas cosas. Hoy mismo tenemos ya muchos de esos jugadores que empezaron la eliminatoria que están ya en Europa, que ya se los llevaron, que
que tienen que tener un periodo de adaptación allá, que ojalá puedan tener el trajín de venir a la selección y no sufrir la altura. Entonces, un sinnúmero de cosas que siempre te hacen estar muy atento para poder seguir manteniendo la posibilidad de estar en el próximo mundial. Pero lo veo con muchos jugadores con ganas, con ilusión, con hambre. Y bueno, ojalá pues tengamos la madurez futbolística para mantenernos a lo largo de las eliminatorias. Y lo que es una realidad, mi querido Luis Fernando, es de que ya el ecuatoriano ya sale más frecuente del país. Ya cada vez hay más por todos lados. Anteriormente sí habían, pero no la cantidad que hay ahora. Si yo te pregunto en este momento, ¿cuántos ecuatorianos hay jugando en el extranjero? Creo que ya perdiste la cuenta. Sí, justamente esa es una de las, digamos, características que hoy tiene la selección, que antes, cuando estuvimos en los primeros mundiales, eran pocos los jugadores que estaban fuera, que no pasaban del 40% del plantel de la selección. Hoy hablamos que el 80% de la selección están fuera del país, o de los jugadores que están dentro de la selección, y que un 20% son del fútbol local. Eso hace que la exigencia sea aún más, sobre todo para conjuntar a los jugadores, para ya no tener un aliado tan fuerte como la altura, porque la mayoría juega a nivel del mar en diferentes partes del mundo y bueno, ya no tienen esa ventaja desde la parte física, pero creo que ahí entra mucho el trabajo del cuerpo técnico, el trabajo de un poco esa identidad de selección, de saber cómo jugar en Quito y también ya ir a buscar los resultados afuera que te permitan consolidar el proceso y también los resultados que vayan marcándose para nuevamente estar en el Mundial. Por supuesto. Bueno, mi querido amigo, ya casi estamos despidiendo el programa. Es difícil hablar de toda tu trayectoria porque necesitaríamos, no sé, 5 programas más y largo y tendido, pero pues no se puede. También tú tienes compromisos y no es justo. Pero sí te voy a hacer unas cuantas preguntillas, ahora sí un poquito más fuertes. Unas son, pues, como todos las hemos pasado y otras también, pero son un poco más negativas. Cuéntame, mi querido amigo, ¿quién fue tu mejor entrenador de fútbol? Oh, buena pregunta. La verdad que mi mejor entrenador de fútbol a lo largo de los años, podría mencionarte 5 o 6 fácilmente, Sí, pero creo que el que me marcó, pues sin lugar a dudas, Reinaldo Rueda, colombiano, el de la colombiano. selección. Sí. Fue el que te llevó a Alemania, si no mal recuerdo. Me llevó a Brasil más que nada. A Brasil, Eh, perdón, a Brasil. con Suárez, que también un gran entrenador, pero Reinaldo Rueda me marcó mucho por cómo era, por el nivel de estratega que era y, bueno, y obviamente el haber ayudado a nuestra selección a volver a un mundial, ¿no? Te voy a soltar ahora sí que un gancho, ahora sí hablando como del boxeo. ¿Perú o México? Wow, esa sí fue fuerte. Mira, yo te puedo decir que, claro, a veces cuando vives en diferentes sitios es difícil valorar a uno más que otro, pero te puedo decir que me encantó muchísimo México, me encantó, o sea, yo viviría en México fácilmente, sin problema. ¿Te gusta México, eh? Sí, sí, me gusta bastante. De hecho, mi mujer ahora me está pidiendo que la lleve a conocerle tan bien que le he hablado de México. Bueno, hemos estado en Cancún, pero digamos las ciudades donde se vive, donde realmente se pasa o se valora todo lo que significa el DF, Monterrey, esas ciudades. Bueno, si te ayuda en algo, te invito a que conozcas Mérida, para que conozcas esa ciudad colonial, las ruinas mayas, si te gusta la arqueología, todo esto, pues aquí está.
Obviamente te di un derechazo. Ahorita remato con la zurda. ¿Tigres o América? Hasta se paró a veces con esa pregunta, se paró el internet. Bueno, pero escuché muy bien. La verdad, te diría que Tigres. Tigres me gustó mucho el equipo, la afición, la ciudad. Creo que complementa todo lo que uno le gustaría o le gusta estando en un equipo, ¿no? Y que ojo, que tanto América como Tigres traen los mismos colores que la foto de allá atrás. Son los mismitos. Pero ahora sí que escoges al cuadro felino, me imagino que por su infraestructura, me imagino por la afición, por el volcán, por el estadio, pero bien, qué bueno, me da mucho gusto por eso. Y ya de último, que esa pues ya la sabemos todos, pero también nos ven gente de Guatemala, Panamá, Colombia, eh, Uruguay, Chile, Argentina. Esa pues obviamente lo conocemos, pero es Deportivo Quito o la Liga de Quito. Uf, Deportivo Quito, sin pensarlo. Sin Es el pensar. equipo donde salí, donde crecí, donde gané muchos títulos y bueno, obviamente, equipo de uno. Bueno, ahí está, Deportivo Quito. Bueno, te había dicho que iba a ser la última, pero realmente me acaban de informar que hay otra. Hay otra. ¿Te arrepientes de algo en el fútbol? No, no, creo que, digamos, de arrepentirme, no. Capaz, en algún momento pude tomar otra decisión que hubiera tenido algo diferente dentro de mi carrera, pero eh, es muy difícil decir que uno no solamente valora todas las cosas positivas que te pasan en el fútbol. Creo que a lo largo de mi vida, futboleramente hablando, también valoro muchísimo las cosas negativas que me pasaron dentro del fútbol y creo que eso me hicieron crecer, no solamente como futbolista, sino también como ser humano, porque te hace aterrizar un poco. eh, y eso creo que es una de las cosas. A veces si uno dice se arrepintió de algo porque me fue mal, seguramente tienes una excusa como para decir, bueno, me arrepentí. Pero no, en mi caso particular, cada cosa que hice, cada momento que viví, bueno y malo, me ayudó mucho para crecer como ser humano sobre todo. No, y es que en el fútbol, mi querido Luis Fernando, no me vas a dejar mentir, es de pensar rápido. Es como una jugada de fútbol. Tienes que pensar rápido, tienes que ver dónde está posicionado ahora sí que el compañero para que cuando te llegue la pelota, ¡pum!, la des de primera. Así es prácticamente la vida del futbolista. Tienes que estar pensando rápidamente y por eso después de que uno se retira, como que llega el alivio, como que llega ya el desestrés, ¿no? Hay muchos compañeros que les gusta seguir la mala vida y que se van como entrenadores de fútbol, es válido también. Es una pasión que no podemos quitarla de la noche a la mañana. Mi querido Luis Fernando, te quiero agradecer humildemente el haber estado con nosotros, haber compartido un poquito de esa gran trayectoria de tu vida deportiva y muy agradecido por tus palabras. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Hugo, no, para mí fue un orgullo poder estar junto a ti. La verdad que también te agradezco mucho por la oportunidad de esta entrevista. Me hiciste recordar muchas cosas lindas de México, de todo lo que platicamos. Y bueno, felicitarte por este gran programa, por esta gran iniciativa. Y es lindo conversar de futbolista a futbolista, así que pues te mando un fuerte abrazo. También a todos los que nos siguieron, enviarles un fuerte abrazo y esperar que se encuentren muy bien en estos momentos que son difíciles, pero que sin lugar a dudas siempre hay que Así que mando un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Gracias. No te vayas, mi querido amigo. Y gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por estar
esta noche de lunes, ahora sí que en Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Mi nombre es Hugo Rosas y nos vemos en la siguiente, que nos vamos a El Salvador y no se imaginarán con quién vamos a estar de ese gran país salvadoreño, con una figura internacional. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches.